Hola, en esta ocasión vamos a abordar la temática globalización y formación educativa deshumanizada. Sin lugar a dudas, en el devenir de las sociedades podemos constatar sendos cambios a la luz, diríamos, de los imperativos que regularmente los segmentos más preponderantes de las sociedades nos van marcando. En ese sentido, vale la pena señalar el papel de los actores, el papel de las instituciones, el papel de los gobiernos y en términos generales de todos los agregados que de una o de otra manera inciden en el devenir de las sociedades. Amén de que, como lo hemos caracterizado previamente, señalar dimensiones de carácter estructural o de carácter superestructural, como es el caso de la dimensión política, de la dimensión jurídica, de la dimensión religiosa, entre otras. Sin lugar a dudas, valdría la pena señalar que cada una de estas dimensiones se va a ver afectada de manera diferente, ¿sí? Va a tener un impacto diferencial, asimétrico, pero también particular a la sazón de los eventos de tendencia generalizante, ¿sí? Como es el caso precisamente de la globalización. La globalización, como ya lo hemos trabajado previamente, tiene que ver con estos procesos de homologación de las prácticas económicas, políticas, sociales, culturales, pero particular relevancia adquieren en el plano educativo. Tenemos que producto del devenir de las sociedades y particularmente asociado este devenir a lo que son las políticas, y agregaría yo las políticas económicas que prevalecen, diríamos, en el mundo, se han registrado sendas modificaciones en la percepción que se tiene e incluso se ha matizado la función que cumple, diríamos, las instituciones y en particular las instituciones educativas en el globo terráqueo. Sin lugar a dudas, asistimos a un proceso que algunos autores han llamado eh, multiversal o pluriversal, señalando que la educación, entre otros factores, adquiere precisamente matices universales y que sin el ánimo todavía de clasificarlos o de valorarlos, pudiésemos señalar que precisamente tienden a homologar cierto conjunto de prácticas en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico, en el ámbito didáctico. De hecho, uno de los elementos que me gustaría rescatar el día de hoy tiene que ver particularmente cómo eh, la educación en particular ha sufrido modificaciones sustantivas a la luz de los cambios estructurales que se dan en el globo terráqueo. El marco de referencia, sin lugar a dudas, tiene que ver con el advenimiento, diríamos, de las relaciones típicamente capitalistas y de esa lógica en la cual, parafraseando al profesor Marx, todas las superestructuras semiautónomas, a saber, la ideológica, la política, la jurídica, la religiosa, la educativa, van a sufrir sendas modificaciones producto precisamente del espíritu de la época. Las condiciones civilizatorias actuales nos señalan, ¿sí?, cómo hay un viraje, diríamos, en términos de lo que otrora era considerado, digamos, como más preciado, a lo que hoy por hoy va a ser considerado eh, como privativo, como primativo, diríamos, en términos de la interacción humana. Es decir, qué elementos, ¿verdad?, producto de las solidaridades tradicionales se privilegiaban a la luz, obviamente, de otra forma de vida, de prácticas, sobre todo comunitarias, y cuáles, ¿verdad?, se van a modificar particularmente producto de las interacciones estrictamente de carácter capitalista. Tenemos que señalar en ese sentido que una de las particularidades del capitalismo es que va a producir sujetos maximizadores. Y la maximización, ¿sí?, buscada, añorada, esperada en todos los ámbitos, en consecuencia va a romper, por así decirlo, con los cánones tradicionales, con los valores comunitarios, pero sobre todo va a romper con la consideración del otro o de un nosotros
privilegiando el yo, privilegiando al individuo, privilegiando obviamente al ego individual por encima del ego social, si se le puede llamar así. De tal suerte, asistimos en este proceso, diríamos, de homologación de las prácticas fincadas a la luz de la lógica del capital, una modificación profunda en términos de la orientación y obviamente de las funciones que eventualmente debe cumplir cada una de las instituciones sociales. En ese sentido, reivindicamos el hecho de que, si bien es cierto, las instituciones educativas tienen como función primigenia la socialización, como ya lo habíamos comentado en sesiones previas, la socialización de ciertos valores, pero sobre todo la socialización de conocimiento. Y esta socialización de conocimientos tiene que darse, diríamos, a la luz precisamente de una serie de principios de orden ético, de una serie de principios que privilegien precisamente la coexistencia, la armonía con el entorno y fundamentalmente que garanticen la pervivencia y el mejoramiento de la sociedad humana. De tal suerte, asistimos a un proceso que hemos denominado como de globalización y formación educativa deshumanizada. Este proceso, diríamos, de deshumanización es producto precisamente de esta confrontación entre los valores comunitarios, ¿sí? Y los valores, diríamos, producto de las condiciones civilizatorias actuales, en donde se da y se reproducen las condiciones de opresión hacia amplios sectores de la población, y se produce a contracorriente un intento de mimetización por parte de los oprimidos, ¿verdad? Quienes idealizan las prácticas y el modo de vida de los opresores y quieren sustituirlos en términos de la relación entre posición privilegiada y posición, en todo caso, dependiente. Esto entraña, obviamente, una gran contradicción, porque entonces las sociedades modernas vemos que se enfrascan directamente, ¿sí?, o cotidianamente en torno a la búsqueda de satisfactores inmediatos y obviamente en relación a el fulfillment de deseos, de aspiraciones, del cubrir necesidades muchas veces secundarias o hasta suntuarias, que no necesariamente responden, diríamos, a lo que sería la prevalencia de los factores comunitarios por encima, obviamente, de los de carácter individual. Y en ese sentido se da una suerte de rompimiento del tejido social que va a implementar mecanismos, diríamos, de sustitución o mecanismos de alternancia en términos, en todo caso, de cuáles serían los medios considerados idóneos o incluso legítimos o bien éticos, ¿verdad?, para alcanzar ciertos objetivos, para alcanzar ciertos fines. De tal suerte, esta contradicción, por un lado, entre aspirar obviamente a una posición de privilegio a costa de los demás, este rompimiento del tejido social y sobre todo esa reorientación en términos del papel que debe cumplir la institución educativa, nos ha llevado a identificar lo que sería o lo que se ha catalogado precisamente como una formación educativa deshumanizada. Sin lugar a dudas, este proceso de deshumanización, como ya lo hemos señalado, tiene profundas raíces estructurales históricas que evidentemente pudiesen servirnos como hilo conductor para dar cuenta del estado de cosas que guarda la educación all over the world. Históricamente, la explicación del fenómeno educativo se debate en dos grandes vertientes. Por un lado, se puede, diríamos, encuadrar en torno al determinismo socioeconómico que ya he enunciado, y por el otro lado, en la posibilidad de desembarazo y de trascendencia de ambos en un acto de emancipación o de libertad humana. Al respecto, tendríamos
fundamentalmente una confrontación entre el reino de la necesidad y el reino de la liberación. En todo caso, la confrontación, el elemento de refractación, lo podemos sintetizar a la luz de la confrontación entre determinación y praxis. Aquí particularmente, diría yo, nos enfrentamos a dos grandes tendencias o a dos grandes enfoques teóricos de, en primera instancia, aquellos que ven a la educación como un mecanismo de reproducción de las condiciones sociales y aquellos que la verían más bien como, como un elemento, diríamos, de reivindicación o como un elemento incluso de liberación. En el entendido, obviamente, que este ejercicio de liberación a su vez se pudiese, digamos, bifurcar en dos grandes sentidos o con dos posibles salidas. Entendida precisamente la liberación como realización, pero obviamente no solo como realización personal, sino como realización colectiva, como realización humana. Y por el otro lado, también se puede ver precisamente como liberación. En cuanto a este último, la educación puede cumplir precisamente esta función de liberación ante condiciones precisamente de opresión. Y es lo que va a rescatar sobre todo la filosofía de la liberación y que estaría amparada, diríamos, en discursos en los cuales sería legítimo, sería válido el romper precisamente con un todo precepto opresor que se signifique o que se reproduzca particularmente a partir de las instituciones y en el ámbito que nos ocupa específicamente en el marco de las instituciones educativas. Pero si nosotros hacemos un ejercicio mínimo en relación precisamente a esto que se ha denominado como la formación educativa deshumanizada, vamos a encontrar que hoy por hoy las funciones básicas de las instituciones educativas giran particularmente a privilegiar el medio o a privilegiar los medios por encima de los fines, lo cual ha derivado fundamentalmente a una transmutación o a una adecuación, diría yo, simplemente de esas funciones tradicionales o de las funciones a las cuales estaría en todo caso abocada a responder precisamente la institución educativa. En suma, so far diríamos, tenemos básicamente dos alternativas. Identificar la educación y obviamente el papel de las instituciones educativas como determinación y como reproducción de las condiciones obviamente asimétricas y que han derivado en esto que he comentado como un proceso de deshumanización, porque se privilegia obviamente la inmediatez de las cosas, porque se privilegia el yo por encima del nosotros y se va a privilegiar, se va a establecer prelación en torno a los apetitos individuales por encima de los de la colectividad, por encima de la búsqueda, diríamos, de consensos, por encima de la búsqueda de un equilibrio para con la naturaleza, con el medio ambiente e incluso, diríamos en términos prospectivos, con la posibilidad de mantener la existencia humana sobre la faz de la Tierra. Claro, ya me fui al extremo, pero valdría la pena subrayar que en gran medida, ¿sí? La educación coadyuvaría, en todo caso, a reorientar y a recuperar precisamente estos principios humanitarios que hoy por hoy se han ido fragmentando, se han venido limitando a la luz, obviamente, de este rompimiento o de esta, digamos, de este reacomodo en términos precisamente del tejido social. En suma, entonces, la formación educativa deshumanizada va a responder más a esos intereses que regularmente sirven a la reproducción de capital y a la reproducción de las asimetrías sociales, en las cuales particularmente vemos que el 80% de la población sigue, ¿verdad?, teniendo como tarea pendiente, ¿sí?, o como aspiración a cumplir el garantizar los mínimos de bienestar humano. Obviamente,
la posibilidad de explicar cabalmente estos fenómenos, ya sea de determinación o de modificación de la realidad, como parte de una misma realidad, se cifran a la luz del andamiaje o de los andamiajes teórico-metodológicos con los cuales contemos. En ese sentido, hemos señalado las limitantes que hay en torno precisamente al término de globalización. En esta tesitura simplemente señalaré que hoy día es quizás hasta poco productivo, es quizás hasta ocioso debatir en torno a la cientificidad del término globalización, ya que de suyo, sí, hemos comentado, no lo alcanza. Sin embargo, hemos de reconocer que se trata de un vocablo de uso corriente y que a todas luces resulta más fructífero señalar el origen y la aproximación operativa en la cual la estaremos utilizando en adelante. Así, en este recorrer, digamos, de orden lingüístico, tendríamos que los vocablos de internacional y relaciones internacionales se gestan por ahí de la mitad del siglo XVIII con el surgimiento de las sociedades modernas, en tanto que el término de moda, globalización, aparece por primera vez en el diccionario enciclopédico en 1961. Y no es sino hasta 1980 que el vocablo se convierte en una noción clave en el debate de las ciencias sociales, no se diga obviamente en el ámbito de las relaciones internacionales y del derecho y de la economía, claro, y no fue sino hasta los años 90 que comienza a ser parte, digamos, de el léxico cotidiano y en donde regularmente es asociado, ¿verdad?, al proceso de intensificación de las relaciones económicas, políticas, culturales de diferente cuño de carácter internacional, impulsadas por la dinámica de los mercados, la revolución tecnológica, las redes internacionales productivas, la sociedad de la información y del conocimiento y la movilidad de los factores productivos. Aquí hago un paréntesis. Recuérdese que en el marco precisamente de la sociedad capitalista, cuando hablamos de factores productivos, particularmente nos referimos, por un lado, al capital y por el otro lado, a la fuerza de trabajo. El capital que va a ser, diríamos, incorporado por el agente productivo denominado capitalista y la fuerza de trabajo que va a ser incorporada al proceso productivo por el agente productivo denominado proletario, de tal suerte, detrás, diríamos, de esta ecuación de orden económico, podemos encontrar obviamente una ecuación de carácter social a todas luces antagónica o por lo menos conflictiva, en donde se enfrentan los poseedores de los medios de producción y por el otro lado, los poseedores nada más de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Por un lado, el capital y por el otro lado, la fuerza de trabajo. Y detrás de ello, reitero, agentes productivos y clases sociales, en donde particular, digamos, interés y relevancia tiene un concepto que hemos venido señalando y que nos va a llevar a considerar a la educación a la luz, obviamente, de esa segunda característica que comentábamos al principio de la sesión y que tiene que ver precisamente con la modificación del estado de cosas que guarda la sociedad. Es decir, ver a la educación fundamentalmente como praxis, ¿sí? Ya no como determinación, sino como elemento de cambio, como elemento, en todo caso, dinámico, que va eventualmente a permitirnos explicar las particularidades, ¿verdad?, que esta superestructura semiautónoma tiene en el marco de las relaciones típicamente capitalistas. Este, este fenómeno que ya hemos marcado en donde se da esta confrontación y obviamente hay una modificación sustantiva en relación, diríamos, al campo económico referido al campo político y en particular acá
al campo educativo, tenemos que adelantar que de una o de otra manera el campo educativo, sí, las instituciones educativas, la orientación en todo caso de la educación está directamente ligada o va a estar, digamos, al servicio precisamente del adelanto científico y tecnológico, es decir, directamente vinculado con la serie de demandas que van a responder al espíritu de la época, pero particularmente al estado de cosas que guarda el modo de producción capitalista en este momento. Y lo que nos está demandando fundamentalmente tiene que ver precisamente con esta formación, diríamos, de la sociedad en red, de el predominio y del manejo de paquetería, software, hardware, y obviamente aparejado a ello la implementación sobre todo de medios que permitan garantizar la maximización sobre todo de la ganancia, la maximización del conocimiento y en donde el conocimiento aparece cada vez más considerado como poder, pero particularmente como poder económico, sin que ahí se agote. Así entonces, el punto, diríamos, o el marco o el colofón de fondo en el cual se da esta modificación tiene que ver particularmente con la intensificación de las relaciones internacionales, particularmente de los actores tradicionales y la proliferación de otros tantos. En términos de los actores en el plano internacional y en consecuencia que vienen a modificar las relaciones internacionales, tenemos obviamente a los estados-nación, pero amén de ellos, tenemos también a las transnacionales, tenemos organizaciones intergubernamentales, tenemos movimientos sociales, tenemos obviamente actores individuales y en consecuencia, obviamente, tenemos interacciones más diversas en relación precisamente a esto que implica, ¿verdad?, la existencia de diversos actores y la presencia que cada vez más tienen en el plano económico y en el plano educativo. Respecto a este viraje o estas condiciones civilizatorias, Octavio Yanni, que es uno de los autores que hemos venido refiriendo, uno de los expertos en torno a la globalización, pregunta si en este contexto que estamos tratando de abordar se inició otro ciclo de la historia donde se establecieron nuevas instituciones, valores, formas de actuar, de sentir, de pensar e imaginar en un ámbito internacional que reduce cada vez más las distancias entre Oriente y Occidente, ¿sí? Y que nos permite hablar precisamente de estas condiciones homologantes o uniformantes en torno a las diferentes poblaciones locales y que responden, diríamos, a imperativos de corte internacional. Respondiéndose a sí mismo, el autor señala que el orden internacional revela sin lugar a dudas una transformación, un cambio geohistórico en donde simultáneamente se gesta, por así decirlo, una doble dimensión de cambio, ¿sí? Se transforma simultáneamente en un todo real y virtual en paralelo, organizado en términos de una fábrica global. Entonces, la característica, la impronta de la educación es que tiene como colofón de fondo, ¿verdad?, la creación o la permanencia y la pertinencia a una fábrica global, un shopping center global, que se caracteriza obviamente por la impronta heredada del capitalismo en su momento actual y que va acorde a el proceso, diríamos, de modificación gradual, empero constante de las condiciones planetarias, de los flujos financieros, de la cobertura geográfica planetaria, no solamente en términos de comunicación, sino en términos de interacción, y la universalización de imágenes y mensajes audiovisuales en una versión McDonaldizada de la adopción de valores, estilos, íconos, imágenes estandarizadas y planetarias
proyectadas fundamentalmente por el modelo estadounidense de consumo, un consumo evidentemente fetichizado y de mala calidad. Aquí tenemos un elemento que va a caracterizar, dirían los autores, este tipo de educación fetichizada, o perdón, de educación deshumanizada, que tendría como característica fundamental la fetichización precisamente de la educación, ¿sí? Y la reducción o por lo menos el cuestionamiento de la calidad educativa. Ya en su momento hablaríamos o ustedes tienen conocimiento precisamente de los criterios de carácter evaluativo y que son absolutamente necesarios en todo proceso y más aún de procesos como es el caso de los educativos, en donde sin lugar a dudas se requiere, ¿verdad?, el que llevemos a cabo un ejercicio de evaluación educativa en términos de que nos sitúe dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos y qué necesitamos. Claro, todo esto en a fines de una serie de objetivos y de una planeación mucho más ad hoc y que esté en consonancia, obviamente, tanto con proyectos de carácter nacional como con proyectos de carácter internacional, sobre todo en los ámbitos de académico, educativo, de investigación, de posgrado y obviamente de ciencia aplicada. Así entonces, tenemos que esta versión particular, diríamos, de la denominada educación deshumanizada, tiene que ver particularmente con el hecho de que los productos que generamos al interior de los sistemas educativos, nótese, sufren un proceso de reificación o literalmente de fetichización, en donde, ¿sí?, se le otorga, ¿verdad?, primacía a estos imperativos en donde, ¿sí?, se nos demandan imágenes estandarizadas, versiones estandarizadas, ¿sí? Universalización de mensajes y de audiovisuales y sobre todo de métodos de interconexión que garanticen en todo caso la proliferación y la difusión de los productos y de los subproductos que se estén generando en cualquier parte del orden. Pero la característica, una de las características básicas precisamente de este proceso de deshumanización es el hecho de que aquello que producimos, nótese, nos va al término del proceso productivo, es decir, ya cuando se concreta, que puede ser obviamente objetual o que puede ser, digamos, virtual, se va a anteponer y se va a presentar como extraño a aquel que lo produjo, ¿sí? Y que adquiere, diríamos, materialidad en ese proceso en el cual media, digamos, el acceso precisamente a los productos. Pongamos que ustedes, alguno de ustedes, va a desarrollar una aplicación, ¿sí? Y entonces vende la aplicación, ¿sí?, al mejor postor. Y después, obviamente, si quiere acceder a ella, entonces nótese, aquello que creó tiene que adquirirlo en el mercado y hay un proceso de extrañamiento. Lo simplifico. Particularmente nos enfrentamos a un proceso, ¿sí?, al interior de la lógica capitalista en el cual, ¿sí?, el producto que generamos, sea, digamos, real o sea virtual, ¿sí?, que es un poco, diríamos, esta puesta en boga, diríamos, de las sociedades, de las civilizaciones modernas, se va a enfrentar a nosotros como algo extraño, en virtud de que ya no te pertenece, ¿sí? Lo produces para el mercado, ¿sí? Y eventualmente, nótese, para garantizar un interés pecuniario, un interés obviamente en el cual se refleje en una maximización, sobre todo de la ganancia. Pero este es uno de los elementos. El otro elemento del axial es precisamente la calidad de aquello que estamos produciendo. Y en ese sentido, obviamente, tendríamos que evaluar, tendríamos que analizar qué tanto, ¿verdad?, se ha ganado o qué tanto se ha perdido o qué tanto hemos mantenido al pasar, al transitar sobre todo de la educación tradicional
y no hablo en este momento solamente de los valores, a la educación virtual, a la educación moderna, en donde parecería como que el medio es más importante que aquello que compartimos, que aquello que construimos. Cuando por lo menos debería, desde mi punto de vista, haber un equilibrio en términos de el medio que utilizamos, ¿sí? ¿Qué es lo que compartimos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Y cuál es el alcance de aquello que compartimos? Y si está o no, diríamos, en consonancia con una política educativa, ¿sí? Acorde a las necesidades, uno, de la organización estatal y dos, acorde a las necesidades, ¿verdad?, de las civilizaciones modernas, independientemente de los intereses más inmediatos que se persigan, sino que se vea precisamente el papel de la educación en términos de una condición transhistórica, ¿sí? Que permita, en todo caso, trascender, ¿verdad?, de generación en generación y que exista una suerte de vinculación entre la reivindicación, en todo caso, de los principios de orden ético que deben regir al interior de la educación, ¿sí? Amén de la posible vinculación o de la vinculación con las condiciones estructurales o de los imperativos de carácter socioeconómico que el propio sistema planetario nos está demandando. Entonces, ahí tenemos una doble axial que, reitero, hay que considerar. Adicionalmente, es menester abonar en torno a esta deshumanización que se ve reflejada en una suerte de mutilación educativa vinculada obviamente con los imperativos de orden económico. Al respecto, ¿sí? Tenemos que en este rubro en particular, ¿sí?, y como reflejo de la deshumanización ya referida, la formación escolar va dirigida al entendimiento, al intelecto y sobre todo, nótese, al rendimiento instrumental. Este es un imperativo, o hay quien me diría, es propio de los vientos actuales. De tal suerte, la formación escolar actual se fija unilateralmente en la ratio y descuida la estructura de la personalidad en su totalidad, algo que, por cierto, ¿sí?, ya había llamado la atención en su momento Edgar Morin desde su enfoque de la complejidad. De tal suerte, y bajo este estado de cosas, el niño aprende prematuramente a poner en funcionamiento su entendimiento, ¿sí?, pero a la par de subordinar sus sentimientos, sus sueños, sus anhelos. Así entonces, entre otros, la capacidad de amar, la capacidad, digamos, de expresar ese ámbito de las emociones y de los sentimientos, queda oprimida sustancialmente en lo laboral, ¿sí? Cada uno busca entonces su propia ventaja y ve en el otro a un oponente. Hay quien diría, pues claramente esto es reflejo de la lógica del capital y, como diría Gilles Lipovetsky en su texto, La ética de la posmodernidad, ¿sí?, una tendencia cada vez más marcada, cada vez mayor a privilegiar el yo por encima del nosotros, a privilegiar, obviamente, la búsqueda del placer, el hedonismo, ¿sí?, el egoísmo y el rompimiento, obviamente, de los principios clásicos de solidaridad y de subsidiariedad. No obstante, los matices que pudiésemos rescatar a la luz de eventos globales que tienen que ver, por ejemplo, con la pandemia que nos aqueja desde hace prácticamente 2 años y que sin lugar a dudas ha derivado en una suerte por lo menos de reflexión en torno al papel que cumpliría o que cumple, ¿verdad?, lazo de solidaridad, sobre todo en torno a problemas comunes y en donde, pues, no tendría, sin lugar a dudas, cabida este carácter egocéntrico, individualista, egoísta, pero que sin embargo
se ve reflejado precisamente en las políticas, digamos, asimétricas que encontramos, por ejemplo, en la producción y distribución de vacunas, que se privilegia obviamente a los países desarrollados o así denominados por encima de los subdesarrollados, y en donde obviamente el elemento de refractación se traduce en un incremento de muertes, ¿sí? O de vidas a costa precisamente de la pandemia. De tal suerte, hablar de este modelo educativo mutilado tiene que ver obviamente con condiciones, como ya lo comenté, de orden estructural, de orden económico, pero también tiene que ver obviamente con esa orientación que al interior, diríamos, de las instituciones educativas se le está dando, diríamos, a privilegiar, ¿sí? Digamos, esas capacidades que están contenidas en el cuadrante derecho, so pena, diríamos, de subyugar a las del cuadrante izquierdo, y de una u de otra manera esto tiene un reflejo en términos del desarrollo o más bien en la inhibición del denominado pensamiento crítico, y en establecer, diríamos, planes y programas que involucren un desarrollo, diríamos, equitativo de ambos hemisferios. Amén de ello, o en abono al anterior más bien, tenemos que el análisis del modelo educativo globalizado nos permite en todo caso constatar aquello que en su momento, digamos, denunció en su texto El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, que este nuevo modelo educativo, ¿sí?, nos lleva o dirige al mundo en un solo formato internacional, un formato unidimensional bajo el predominio de las competencias laborales y las capacidades técnico-racionales instrumentales de destrezas y habilidades puestas al servicio de las estructuras socioeconómicas. En suma, en gran medida, este proceso de deshumanización de la educación tiene que ver con el privilegiar, ¿verdad?, el desarrollo de competencias laborales y capacidades técnico-racionales instrumentales, ¿sí?, puestas al servicio de estructuras socioeconómicas, subordinando el desarrollo del sujeto como un ente multidimensional y no como uno unidimensional, como ya lo describió, reitero, Herbert Marcuse, y sobre lo cual, por ejemplo, ha escrito profusamente Edgar Morin en términos de considerar, ¿verdad?, al ser humano como una entidad holística, como un ente complejo, con diferentes capacidades, con diferentes habilidades, destrezas, con diferentes competencias, y en donde entonces conviene también establecer una suerte de mayor equilibrio en términos precisamente de qué es lo que necesita la sociedad mundial a la sazón de conocimiento y de desarrollo científico y tecnológico. Esta tesis que ya hemos señalado parte de la actualización, esta idea del hombre unidimensional parte de la actualización de la teoría del capital humano o de la educación al servicio de la formación de capital. Sin embargo, pone el acento en la vinculación productiva a la sazón de educación, ciencia y tecnología, vinculada u orientada para el desarrollo del capital en sus diferentes modalidades aplicativas, a saber, la maquila, ¿sí?, la industria manufacturera o de bienes de capital, la digital, la agropecuaria y la intelectual. Dicho, diríamos, en términos categoriales o en aproximaciones, diríamos, generales, en donde tal relación adquiere rentabilidad en el comercio internacional y su competitividad se traduce en bloques y tratados comerciales. Y entonces, dependiendo precisamente de el contexto societal en el cual vivas y obviamente la tradición, diríamos, socioeconómica y los procesos mediante los cuales esa organización política o esa organización estatal se insertó en el concierto internacional, si fue a partir de la esfera de la producción
como fueron el caso de los países desarrollados, o si fue como en el caso de los subdesarrollados a partir de la esfera de la circulación, lo cual ya marca de inicio una suerte de dependencia que va a ser reproducida, como ya lo señalamos, a la luz del planteamiento de Rui Mauro Marini en el texto Dialéctica de la Dependencia, que la dependencia, uno, no es otra cosa más que una relación de subordinación entre países formalmente independientes, y dos, que la dependencia no produce otra cosa más que mayor dependencia. De tal suerte, esta simetría con la cual nos insertamos en el contexto internacional nos ha llevado a identificar que, por ejemplo, México tiene una dependencia o sufre una dependencia científico y tecnológica en relación a los países desarrollados en algo así como 25 años. Y que a contracorriente, nótese, no vemos, por así decirlo, estrategias alternativas de mediano y largo aliento, e incluso inmediatas, que nos permitan, digamos, por lo menos identificar intentos, ¿verdad?, de reducir la brecha entre nuestra dependencia científica y tecnológica, o entre países desarrollados y subdesarrollados, sino vemos indicadores que más bien lo agravan, como es el caso, diríamos, de la reducción, ¿verdad?, al presupuesto del CONACYT, la reducción o el cuestionamiento al financiamiento a las universidades públicas, como es el caso, diríamos, al cuestionamiento y a la eventual desaparición de los fideicomisos encaminados al apoyo del desarrollo de la ciencia y la tecnología, del arte en general, lo cual a todas luces es sintomático y es propio precisamente de esta tendencia que ya comentamos y que identificamos como deshumanizadora. De tal suerte, llegamos a un punto en el cual es imperativo identificar cuáles son las temáticas de mayor interés en el ámbito académico. Y en ese sentido, tenemos que se va a dar, por así decirlo, una suerte de reproducción de aquellas áreas que están o que se les ve una mayor o una inmediata vinculación con los mercados, ¿sí? Y en ese sentido, vimos cómo tradicionalmente ciertas áreas de conocimiento que tienen que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, las artes, pues fueron desdeñadas, obviamente, en aras de aquellas que se consideraban, bueno, primero las profesiones liberales y luego aquellas que tienen una mayor o inmediata vinculación precisamente con el mercado, en el entendido de que al final de cuentas, como ya lo he comentado, todo conocimiento es susceptible de cristalizarse en relaciones de mercado o en relaciones de intercambio en general. De tal suerte, llegado este punto que viene particularmente del último tercio del siglo anterior hasta nuestros días, nos marca que las tendencias de interés académico fundamentalmente giran en torno a la innovación, como ya lo comenté, la sociedad del conocimiento, así como cursos de acción y sistemas de innovación, redes y sistemas regionales. De tal suerte, son dos, diríamos, las variables que permanecen como constantes: innovación, educación y, obviamente, tecnologías de la información, paquetes, incubadoras y empresas de base tecnológica que de una o de otra manera son los receptáculos que nos permiten hablar de los cambios institucionales y del viraje o de la orientación de las prácticas educativas y de aprendizaje que priman en el mundo, que son características, diríamos, de estas condiciones civilizatorias. Quizás uno de los ámbitos que particularmente llaman la atención o que han adquirido particular relevancia tiene que ver precisamente con el capital digital. El capital digital, como ya lo hemos venido comentando, tiene su expresión más contundente en la Big Web, al igual que las redes de negocios para socios que son productores o bien suministradores de servicios, proveedores, empresas de infraestructura y clientes. Todos ellos, hoy por hoy,
enlazados mediante canales digitales. Fíjense ustedes cómo al final del camino esta lógica empresarial, esta lógica, diríamos, capitalista, permea precisamente esta idea que va del capital humano hacia el capital digital y que es una de las características, diríamos, de el proceso o de las funciones que estarían encaminadas a cumplir precisamente las instituciones educativas. Se trata de una nueva plataforma de productividad y de competitividad propia precisamente del siglo XXI y que sin lugar a dudas tuvo como caldo de cultivo el último tercio, como ya lo comenté, del siglo anterior. En donde los business systems o los sistemas de negocios deben ser considerados o son más bien congregaciones de negocios que reúnen en la Internet un sinnúmero, diríamos, de actores con el objetivo de crear valores para clientes y riqueza para los accionistas. De tal suerte que hoy por hoy, obviamente, si quieres participar de estas nuevas redes, debes de contar precisamente con esa divisa, o con el conocimiento, o bien, ¿sí?, ser proveedor o cliente de alguna precisamente de estas plataformas. El capital digital, entonces, tiene que ver fundamentalmente con este sistema de negocios en donde ubicamos, obviamente, empresas de subcontratación de servicios, corporaciones virtuales o empresas extendidas, o bien denominados Keirechu, ecosistemas de negocios y enjambres, ¿verdad?, de creciente complejidad, pero ahora, ¿sí?, no solamente de creciente complejidad real, sino también de creciente complejidad virtual. Son también nuevos enfoques de gestión y estrategias comerciales, amén de ser mecanismos específicos para la acumulación del capital digital, es decir, la lógica subyacente de la cual partimos está presente y adquiere obviamente otros derroteros. Se convierten de tal suerte en enfoques estratégicos de la práctica y el desarrollo de la innovación y la competitividad para la creación de valor. En ese sentido, podemos subrayar que los 5 tipos de Big Web, digamos, más reconocidos, más exitosos serían las ágoras, agregaciones, cadenas de valor, alianzas y redes distributivas, que hoy por hoy se significarían, diríamos, como ese espectro en el cual convergen intereses y capitalización fundamentalmente de esta nueva estrategia de carácter virtual, en donde la cadena de valor se lleva a cabo, se cristaliza, adquiere carta de naturalización, cuando el proveedor de contexto, estructura, dirige una Big Web para producir una oferta de valor o bien una oportunidad de mercado. En paralelo, la alianza es más etérea de las web, ¿sí?, cuando ésta pretende lograr una integración de alto valor agregado, sin control jerárquico y en donde sus participantes diseñan bienes, servicios, conocimientos o experiencias dinámicas que incluyen sobre todo comunidades online y que permiten particularmente un desarrollo más pleno de las iniciativas innovadoras. Y obviamente ahí tenemos sendos ejemplos como el plan Pilot, Open Source o MP3 en su momento. Al respecto, quizás una de las Big Web más reconocidas por los teóricos del nuevo paradigma es The X-Band, empresa que surgió con Marcos Ferrati y Richard Elliott, quienes partieron de la pregunta de por qué el antiguo monopolio de British Telecom llegó a mantener un monopolio, llegó a mantener un control del sector y las llamadas al extranjero a precios exorbitantes. Y se preguntaron por qué no existía un mercado alterno en el que se pudiera comercializar en tiempo la comunicación telefónica y que evidentemente pudiese reducir los costos. Y es ahí donde surge embrionariamente la idea de una central telefónica
apoyada en la Internet y en donde las empresas de telecomunicaciones pudieran ofrecerse de manera autónoma para comercializar y esto eventualmente lograra un impacto en términos del mercado y en términos de los costos. Fue tal el éxito de The X-Band que para 1999 consiguieron 11 millones de dólares mediante el apoyo de un capitalista de Chicago que valoró la plataforma en más de 30 millones de dólares. Así entonces tenemos que, sin importar las deudas y el escepticismo que rodeaban esa sugerencia y esa tendencia en las telecomunicaciones, el resultado fue que para el 2000 una computadora era 5 veces más rápida y 10 veces más potente en memoria RAM y una capacidad de disco duro del 30% y más barata que en 1995. Esta situación que para el momento en que nos toca vivir, pues sin lugar a dudas se ha exponenciado y hoy por hoy obviamente la capacidad, ¿sí? La memoria en RAM y la capacidad de respuesta precisamente de las computadoras en general es mucho más rápido, mucho más confiable, mucho más seguro. Amén de ello, es posible que en la dinámica del e-marketing aparezcan day by day nuevos intermediarios especializados en ayudar al consumidor para la elección de mejores, digamos, servicios y oferentes del producto. En ese sentido, obviamente, lo que vamos a encontrar es la creación y el desarrollo de nuevos marcos o de nuevos mercados, en donde particularmente, nótese, el consumidor y el productor, nótese, amplían, digamos, el espectro de participación, y esto se ve reflejado también en las tendencias educativas, en la creación de intermediarios. Pero esos intermediarios van a tener una característica, que se van a convertir en meta intermediarios que seguramente van a permitirnos o que cada vez más nos permiten vincularnos en términos de asesoría de inversiones, de asesoría de seguros, que en todo caso acercan los servicios al consumidor, sobre todo en el entendido de que amplios sectores de la población somos migrantes tecnológicos o simplemente legos en términos precisamente del manejo de las tecnologías, sobre todo aplicado directamente a lo que serían los negocios. En suma, las fuerzas motrices de la globalización, hoy por hoy, podemos subrayar, son la tecnología, los mercados de capital, la gestión empresarial y la política económica neoliberal. En este punto de inflexión vale la pena preguntarse cómo se relaciona este fenómeno global con el modelo educativo. Y obviamente habría diferentes posibilidades explicativas, pero hay que sumarle la otra pregunta y que nos lleva a interrogarnos, ¿tienen respuesta las prácticas educativas más allá de seguir la inercia del proceso o manifestarse en pro o en contra? Ya de inicio, obviamente señalábamos que las dos alternativas son determinismo o praxis, ¿sí? Que eventualmente te lleven a explorar, digamos, estas nuevas condiciones con cierta dosis de ventaja. Uno de los elementos que prima en torno o adicional que prima en torno precisamente a esta formación deshumanizada, tiene que ver con el hecho de que cada vez nos enfrentamos a una sociedad sin rostro y además de determinismo económico caracterizada precisamente por este proceso, diríamos, de mitificación económica y sobre todo de fetichización de la cual ya hemos hablado. Amén de el hecho evidente de que la economía de mercado y sus imperativos están presentes en la economía estatal y han cumplido ciertas promesas subyacentes de prosperidad material. También conviene señalar que han producido grandes asimetrías afectando a millones de personas. En suma, el fenómeno globalizador es desolador también para quienes han podido integrarse a este. ¿Por qué?
porque muchas veces no se ha contado con las condiciones para efectivamente responder, diríamos, a la velocidad o a los imperativos del cambio. La actual maquinaria tecnoproductiva, que sería una característica de las civilizaciones contemporáneas, se desenvuelve como un aparato especializado en la fabricación de mercancías de toda orden. Por ende, por medio de las mercancías se reanudan o se multiplican precisamente las interacciones sociales y se plantea la posibilidad de existencia hacia futuro, originando en consecuencia también la acumulación de mercancías superfluas. Es una de las características de las civilizaciones modernas, como si el consumismo desbocado fuese el último ideal de la civilización y que, por ejemplo, obviamente, Lipovetsky señala en ese texto que ya comenté de la ética de la posmodernidad, en donde prácticamente se da este proceso, diríamos, de reificación, en donde, ¿sí? La felicidad se ve en el consumismo y en donde incluso el éxito en la vida se ve como sinónimo de consumo. En suma, pudiésemos señalar que se da un movimiento en un doble sentido. Por un lado, se reprocha a la prosperidad que sea solo prosperidad, es decir, que sea tribal. Y por el otro se le recrimina porque no acaba de extenderse a todos. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que el autor ya ha señalado, va a identificar como la nueva jaula invisible de hierro. Aquí parafraseando a los teóricos de las élites, particularmente a Michels, que señala precisamente que la lucha por el poder se convierte en una especie de jaula de hierro. Particularmente acá encontramos que la apertura, la liberación y el desarrollo de las libertades precisamente se ha convertido en una nueva jaula de hierro. ¿Por qué? Porque limita, acota y produce y reproduce condiciones unidimensionales en torno precisamente al ser humano y no permite el potenciar precisamente un desarrollo integral del mismo. Estas tendencias, diríamos, del determinismo económico y del mundo de siglas, nos ha llevado particularmente a identificar o asociar, ¿verdad?, el papel de ciertos actores vinculado con el anonimato de ciertos organismos de diferente índole, de carácter económico, de carácter social, de carácter militar, ¿sí? Como puede ser el caso, obviamente, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, de la OTAN, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud, entre otros, en donde estos mecanismos o estos organismos representan algo así como las determinantes, son voces de las determinantes político-financiero o militares, dependiendo obviamente del corte de la organización que estemos hablando, de la conducta de la civilización moderna, en donde la productividad, la competitividad y la calidad, nótese, está directamente vinculado con las determinantes estrictamente de orden económico. Y obviamente habría que reflexionar cuál es la promesa de la globalización en el marco precisamente de este paradigma tecnoproductivo. Está caracterizado fundamentalmente por estas empresas virtuales y el capital virtual que ya comenté, los ágoras, las corporaciones, los sistemas de negocios virtuales. Si bien es cierto, conviene señalar o reconocer que es muy rica en potencialidades económicas, tecnológicas y materiales, también es necesario reconocer que es profundamente o extremadamente miserable en desarrollo de las potencialidades educativas y humanitarias. Y este es precisamente el talón de Aquiles del planteamiento de la globalización y del paradigma informático, telecomunicativo, microelectrónico.
Resumiendo las promesas de estos, de la globalización y del paradigma tecnoproductivo, tenemos que los escenarios futuros serían los siguientes. 1. Transición de una economía industrial basada en el acero, automóvil e industria material hacia una economía digital de silicio, redes y comunicación. 2. Pasar de las transacciones físicas del dinero en efectivo, cheques, facturas, llamadas telefónicas, analógicas, radio, televisión, mapas, a, obviamente, comunicaciones digitales, bytes, almacenamientos en ordenadores ultrarrápidos y en red, entre otros. 3. Comunidades empresariales en Big Web e e-marketing. Y obviamente un reciclamiento rápido del aprendizaje y en todo caso, ¿sí?, una impronta en términos de la inmediatez de las cosas. Es decir, se buscaría la respuesta inmediata y entonces la maduración obviamente del conocimiento y eventualmente la proyección en materia no solamente de coyuntura, sino en términos prospectivos se estaría dejando de lado. 5. Extensión de la digitalización a casi todas las actividades económicas y sociales, con un imperio de lo que se conoce como la inteligencia interconectada, en el entendido de que hay unos más inteligentes que otros y estos estaríamos en senda desventaja. Sexta promesa y escenario. Una extensión de la tercera revolución tecnológica hacia una cuarta, hacia el 2060, con la interacción de la microelectroinformática y la biotecnología, pasando por el proyecto del genoma humano, el biochip y la creación artificial de proteínas cerebrales en conjunción con la revolución cuántica. Nótese un poco en función de lo que comentábamos la sesión previa de esa denominada tercera ola y tercera revolución. Bueno, hoy por hoy se comienza a hablar de una cuarta, o incluso hay quienes dirían que ya estamos en ella. Séptimo escenario, una convergencia de valores, aspiraciones, expectativas, deseos humanos en adquisiciones, posesión y trueque de mercancías plurales, contrastado con la codicia generalizada de los mismos productos y marcas. En ese sentido, subrayo, o como botón de muestra, en Estados Unidos se gastan anualmente 8,000 millones de dólares en cosméticos. Y vemos obviamente la proliferación de esa práctica también hoy por hoy en los hombres y que cada vez se difunde más incluso en el mundo subdesarrollado. Vean cómo la utilización de afeites, ¿sí?, entre nosotros y entre los familiares, independientemente que tengamos la suficiente capacidad adquisitiva para adquirirlos, pues vemos la forma, diríamos, de paliar, pero lo estamos incorporando a nuestro consumo diario. Una octava promesa tiene que ver con la indiferencia creciente hacia los limpiadores de parabrisas, guetos, obviamente los vagabundos, las favelas y sobre todo los miserables del campo y la ciudad. Y aquí particularmente ese desprecio y esa creciente discriminación que hay en torno al diferente. Y aquí pudiésemos ubicar obviamente a los integrantes de los pueblos originarios, los indígenas, obviamente, y lo que Marx denominó en su momento los desclasados, o como se dice en el lenguaje cotidiano, los segmentos más desprotegidos de la población. 9. Nos enfrentaremos también a un creciente desarrollo del lado oscuro del Internet, que se ve reflejado cada vez más en la difusión de pornografía y en este predominio de las fake news, simplemente como ejemplos tangibles. 10. Crecientes problemas de salud física y psicológica que vemos en todo caso agravados precisamente en el marco de la pandemia. Y vemos cómo hoy por hoy hay un incremento gradual, empero constante, del uso de antidepresivos que se ve cada vez más difundido, no solamente entre las generaciones adultas, sino en una mayor incorporación de grupos etarios más jóvenes
y en donde es alarmante precisamente el uso entre aquellos que van de la segunda a la tercera y a la cuarta década de existencia. Y 11, los aspirantes a magnates de la Big Web han renunciado a las amistades y a las pasiones. Esto se ve como una constante y evidentemente tiene que ver con esa forma de vincular y de involucrarse precisamente en estas empresas. Tenemos que en el 91 un empleado de 24 años se ahorcó después de haber pasado 80 horas trabajando durante 18 meses. Declaró que había perdido el sentido de su vida y no conviene señalar que no es una situación excepcional. Cada vez más vemos la proliferación de los asiduos al trabajo. Bajo esta perspectiva, conviene preguntarse cómo ha reaccionado el sistema educativo ante la estructura, proceso de la globalización y su lado oscuro. Las reacciones predominantes que se constatan en el sistema educativo no son en lo esencial de protesta, o bien de nuevos ideales o de rechazo abierto al modelo tecnoproductivo, sino podemos identificar básicamente tres tendencias con sus matices, circunstancias y especificidades. Primera, la política oficial de organismos globales y nacionales como el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la CEPAL, la CEP, en el caso local, ¿sí? Intentan adecuar el modelo educativo al modelo tecnoproductivo a través del modelo de educación por competencias en todos los niveles. Aquí vale la pena señalar que, no obstante este embate, que incluso ustedes lo habrán visto en sus centros de trabajo o incluso en los centros académicos, en las universidades y en los centros de especialización, pues se empujó gradualmente este modelo sin que necesariamente tenga un impacto puntual. Por ejemplo, yo he tenido experiencias particulares en algunas universidades en las cuales nominalmente se lleva a cabo o se ha implementado un modelo por competencias y en realidad cada quien opera como quiere, ya que obviamente ni en la malla curricular, ni en los objetivos que se persigue, ni en los mecanismos de evaluación, ni en términos obviamente del seguimiento, se lleva a cabo precisamente es la aplicación de este modelo. Entonces, nominalmente está presente, pero cada quien opera de acuerdo a la inmediatez de las cosas, atendiendo precisamente a este proceso de deshumanización que ya hemos comentado. No se ve precisamente la vinculación entre un modelo basado en competencias vinculado con el desarrollo integral precisamente del estudiante. La UNESCO, a través del informe del ORS en el 96, rescata particularmente esta segunda estrategia que propone precisamente un modelo educativo más humano basado en los 4 saberes que ya ustedes seguramente han trabajado a la saciedad: aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a aprender. ¿Sí? Amén de que este modelo, ¿sí?, se ve en todo caso fortalecido o complementado con los 7 saberes que desarrolla Edgar Morin y que se cifran precisamente a partir de analizar, de evaluar y de ponderar, obviamente, cuáles son las gaps, las carencias, ¿verdad?, en términos del conocimiento y cuáles serían las alternativas, sobre todo bajo el modelo de la complejidad. Evaluar, obviamente, las áreas de pertinencia en torno al conocimiento. Con esto, obviamente, no se quiere decir que haya conocimiento impertinente, ¿sí? No es en términos de actitud, sino obviamente de esa correspondencia que se persigue en materia, por ejemplo, de política educativa, con los planes y programas de estudio, las mallas curriculares y sobre todo el tipo de producto final que pretendes en todo caso ofrecer
a la humanidad ofrecer a la sociedad. Es decir, qué tipo de profesionista, qué tipo de egresado, qué tipo de especialista estarías formando. Y obviamente hay elementos que pueden ser a todas luces aplicados en todo contexto societal y educativo, ¿sí? Que tiene que ver bajo la premisa de algunos elementos que ya comentábamos en sesiones previas, como es enseñar, ¿sí?, la condición humana. Socializar, obviamente, aquellos valores que van a preponderar la condición humana, ¿sí? Y, obviamente, los elementos de armonía y de convivencia. 4, enseñar la identidad terrenal, es decir, obviamente ya no como un elemento fragmentado, no bajo la visión unidimensional que señalábamos con Marcuse, sino obviamente como un ser integral que convive, que coexiste, digamos, armónicamente con su entorno. Y, amén de ello, sugiere en este decálogo, bueno, en este decálogo de los 7 saberes, Edgar Morin, el enfrentar la incertidumbre. ¿Cómo enfrentar la incertidumbre? Bueno, obviamente a partir de la reducción de la complejidad, mediante procesos de diferenciación y en esta reducción de la incertidumbre, evaluar obviamente los escenarios a la luz del riesgo que se corre y de la racionalidad implícita en torno a la toma de decisiones. Amén de ello, en el 6º saber, tiene que ver precisamente con la enseñanza de la comprensión. Aquí resulta fundamental el ampliar el horizonte hermenéutico del niño, obviamente del adolescente, del estudiante universitario, y sin lugar a dudas es una actividad que no ceja en el plano educativo o incluso diría yo en el plano de la interacción humana. Y un elemento que nos ocupó particularmente la sesión previa, que tiene que ver con enseñar la ética del género humano. En suma, ¿cómo pudiésemos recuperar, diría yo, parte de esa formación humanística? La formación humanística, diría precisamente Edgar Morin, tiene que ver con el enseñar con base, ¿sí?, en estos principios éticos que reivindican al género humano o que lo vuelven a poner, diríamos, en la centralidad del cosmos, pero atendiendo precisamente a todos los demás saberes como parte, diríamos, de una formación integral y compleja. Y 3, los actores centrales del proceso educativo, a saber, estudiantes, maestros, trabajadores, más media, han respondido con una actitud de indiferencia, de apatía y de desencanto, lo cual abona precisamente a esa deshumanización. Esto es lo que los investigadores educativos conocen como la condición posmoderna de la humanidad y a la cual, por ejemplo, se le antepondría, ¿verdad?, esa idea de la educación como praxis o de la educación como motor de cambio. Sin embargo, esta condición posmoderna de la cual se habla en la educación no abarca únicamente al sector educativo, sino que extiende sus tentáculos hacia una actitud de superficialización, de banalización y de vaciamiento de contenido, ¿sí?, soteriológico y esotérico de la religión. Es decir, abarca obviamente otros órdenes, como es el caso de la ética, como es el caso de la moral, como es el caso de la religión, y evidentemente también pone en tela de juicio el propio orden jurídico. Sin embargo, esta beta estrafalaria o distintiva de la posmodernidad de discursos de arrastre popular nos indican, nos muestran a cada paso la parcialidad y la superficialidad, pero también el impacto que la globalización está teniendo en el terreno de la subjetividad. Al no presentar alternativas hacia dimensiones internas de la vida sutil del sujeto, es decir, que esos ámbitos que tienen que ver directamente con el mito, con la magia, con la ética, con la estética, con la espiritualidad, entre otros. Esta se vuelca hacia la apatía y al refugio de las ideologías del miedo, que muchas veces obviamente son reconstruidas a partir de la retórica oficial, y esto tendríamos que evaluarlo en el marco, digamos, de cada una de las sociedades. México me parece que requiere
de una atención especial y de un análisis muy profundo en términos del impacto que esto está teniendo. Por lo que toca a las instituciones educativas, también sufren una suerte de metamorfosis, o como ya lo comenté previamente, en términos de lo que sería este proceso, ¿verdad?, de perversión, ¿sí?, o de deshumanización. Ahora pueden ser consideradas como moscas atrapadas en la intricada red de mercado. Responden también directamente a la lógica del mercado. Su influencia en el pensamiento único del mundo global se ve cada vez más reducida, más limitada, más acotada. No obstante, es expresión contundente de la multiplicación, diríamos, de los silencios estructurales, sociales, la apatía y el escepticismo ante una cultura atiborrada por espejismos fabricados en serie. Y aquí conviene preguntarse, ¿qué factores hacen posible la primacía del homus económico del cual hemos venido tratando? ¿Sí? Y si tenemos o no alguna posibilidad de trascenderlos. Porque además, toda esta situación parece apuntar hacia una complicidad consciente o silenciosa del sistema educativo como aparato ideológico del Estado. Esto que obviamente tendríamos que tratar a la luz del planteamiento de Althusser, los aparatos ideológicos del Estado. En virtud de lo anterior, subrayo nuevamente que la economía explota comercialmente a las denominadas emociones irracionales del ser. La inquietud difusa de la vida, la tensión, la ansiedad, la preocupación por el porvenir, la búsqueda del placer para combatir el interés, el estrés anímico y el miedo en general a las que se consideran como las inseguridades de la vida. Hay quien diría que, bueno, es producto del estado de cosas y de la celeridad, digamos, con el que viven las sociedades actuales. Amén de ello, tenemos que la carencia, o aunado a ello, la carencia en el desarrollo de las otras dimensiones existenciales, fuera del área técnico, racional, económico, instrumental, que es la que se prepondera en el sistema educativo mundial, son las del ocultamiento de parte de la práctica educativa a la que le correspondería socialmente esta tarea de las fuentes que otorgan serenidad y vitalidad al ser y en cuyo caso el resultado conllevaría a una economía que respondiera o que atemperara los mecanismos de estrés y de angustia social. Así entonces, tenemos que en la historia reciente se observa un desfile de falsos absolutos, conquistas militares, poder, dinero, ciencia, tecnología, producción y consumo como pólizas de resignación, o bien como dosis de veneno cultural a una sociedad atiborrada de espejismos estandarizados con el auxilio de los mass media, tendientes a proporcionar toneladas de programas y noticias encaminadas a dormir y a narcotizar la multidimensionalidad de la conciencia. Dos de estas dimensiones fundamentales que la economía desconoce, pero que de suyo depende su éxito, son el alma y el silencio interno de ser o su dimensión espiritual. La posibilidad de reivindicación de estos elementos permitiría precisamente el recuperar este sentido humanista de la educación. Asimismo, tenemos que esta situación de alienación, de fetichismo, se vive sin lugar a dudas en el ámbito del arte, en el ámbito de la música, en el ámbito de la escultura, en el ámbito, diríamos, de todos los aspectos de corte superestructural, pero particularmente en la inhibición
sobre todo de ese pensamiento crítico en el ámbito de la educación. Para ir concluyendo, podemos señalar que dentro del conjunto amplio de dimensiones humanas, la globalización económica, sin lugar a dudas, ha tenido prevalencia y se significa, diríamos, como la piedra de toque de la modernidad, la cual promete llevar a niveles muy altos dos dimensiones: la dimensión racional, técnico-cognitiva, instrumental, y la dimensión lógico-formal, intelectual, pero evidentemente a costa de las otras dimensiones humanas que sin lugar a dudas son tan sugerentes y reivindicables, como es el caso obviamente de la ética, de la formación humanista, de la recuperación de los valores, diríamos, comunitarios, y sobre todo de protección al medio ambiente y de armonía en relación precisamente a los avances científicos y tecnológicos. Esto ha sido el mayor poder de atracción y de seducción de la modernización globalizante, pero evidentemente nos ha llevado a considerar como natural o como naturales la desigualdad, ¿sí?, la depauperización, la devastación del medio ambiente y, obviamente, el rompimiento del tejido social. Ante esta situación, vale la pena preguntarse, ¿sí?, ¿cuál es el futuro como reflexión y como condición sine qua non de la globalización y la formación educativa deshumanizada? Los retos todavía están por enfrentarse. Espero en esta aproximación haber contribuido por lo menos al diagnóstico. Gracias.